Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy tenemos una jornada, primero tenemos un programa en el que vamos a intentar explicar probablemente uno de los hechos más dramáticos que hemos tenido en los últimos meses. Estamos hablando de un allanamiento policial fiscal que acaba con la muerte de un diputado, el diputado Lalo Gómez, que está sindicado como integrante o líder de una organización criminal que daba respaldo financiero a otras bandas criminales en la frontera. Un tema denso. Y estamos aquí con las personas, digamos, de mayor peso desde el Ejecutivo para administrar, y desde el Poder Judicial, para administrar esta situación. Pero antes de contarles ya con quién estoy en la mesa, hecho que está ocurriendo hoy. Este incendio en la zona de Chacarita. Se habla ya de más de 30 viviendas que fueron afectadas. Hay un montón de familias que se ven afectadas por esto. Está nuestro compañero Iván allí para contarnos a estas horas cuál es la situación. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. Muy buenas noches, Luis, a toda la audiencia de Políticamente Incorrecto. Es así, una imagen desoladora la que se tenía esta tarde cuando cerca de las 17 horas iniciaba este incendio aquí en zona de la costanera de Asunción. Unas 39 viviendas resultaron afectadas por este devastador incendio que no dio prácticamente tiempo para nada. La gente pudo sacar algunas de sus pertenencias, pero la mayoría de las familias quedaron directamente con lo que tenían puesto. Vemos lo que queda de estas viviendas, electrodomésticos quemados, les decía 39 viviendas en total, más de 40 familias y un centenar de personas afectadas que en este horario, en donde se empieza a sentir mucho el frío nuevamente, lo que más preocupa a la gente es en dónde va a pasar la noche, y se ha determinado con las autoridades finalmente que un grupo pueda quedar aquí en este centro social que está en la Chacarita y otro grupo irá a la seccional colorada de la Chacarita, y desde mañana se verá cómo volver a reconstruir todo después de todo lo que han pasado. Está aquí una mujer afectada. ¿Su vivienda fue afectada, señora? No, pero venimos acá a ayudar. La solidaridad siempre es importante en este momento. Exacto, somos de la seccional 14 y estamos viniendo para dar alojamiento también ahí a los hombres. ¿Cuántas familias van a la seccional, señora? Y 48 pero hombres. Hombres. Sí, las mujeres están acá con los niños. Muchas gracias. Es así como lo dice esta mujer. Las mujeres y los niños quedan en este centro social infantil que está a un costado de la zona que fue afectada por el siniestro, donde teníamos esa columna negra de humo esta tarde, realmente muy preocupante. Y lo que tenemos que decir es que por fortuna ninguna persona resultó herida, no hay ninguna vida que lamentar, Luis. Sí, Iván, haceme por favor refrescarnos la memoria. ¿A qué hora más o menos arrancó el incendio? A estas horas sabemos ya cuántas casas fueron pasto de las llamas. Son viviendas precarias, obviamente. Y sobre todo si hay alguna pista de cómo comenzó esto. A las 17 horas aproximadamente iniciaba el incendio. No hay todavía una causa que ya se ha podido confirmar por las autoridades, pero sí hay versiones por parte de las familias. Mencionaron que una mujer estaba haciendo fuego, otra persona mencionó un posible cortocircuito. No se ha precisado en este sentido cómo se inician las llamas, pero como las casas precarias son de madera y chapas, esto se propagó muy rápido. Las precarias viviendas estaban pegadas unas al lado de otras, es por eso que el incendio avanza muy rápidamente, y son 39 las casitas de madera las que fueron totalmente consumidas por las llamas, unas 40 familias y un centenar de evacuados de esta zona de la Chacarita, que está entre la costanera de Asunción y un zanjón que está detrás de la sede de la Policía Urbana y Turística ubicada aquí en la costanera. Ya, es un predio de más o menos cuánto, ¿qué área, digamos, cubrió el fuego aproximadamente, Iván?
Y estamos hablando de lo que serían unas 2 manzanas aproximadamente. El sitio ocupado por todas estas viviendas. Después de ese zanjón ya viene la zona de la Chacarita Alta, como se la conoce, donde hay casitas ya de materiales propiamente, y las afectadas son todas estas de madera. Aquí vemos todavía muchos niños, a esta hora la temperatura baja empieza a sentirse nuevamente, así que yo creo que necesidad de abrigo y demás va a ser bien recibido por esta gente que va a pasar la noche en condiciones difíciles. Bueno, a estas horas ya está totalmente controlado esto, las llamas digo, o sea, el fuego ya está totalmente extinguido, están enfriando a estas horas. Sí, el fuego ya quedó totalmente sofocado, las viviendas totalmente consumidas. Se evitó que esto pueda propagarse eventualmente hacia otra zona, que era el temor que se sentía esta tarde, porque había un viento que también podía hacer que las llamas se propaguen hacia otras zonas. Perfecto, volveremos después contigo, Iván, en tal caso para tener más información. Gracias, Iván. Bueno, no podíamos dejar de informar porque este era obviamente el hecho que se registraba ya en esta tarde. Les decía, en la semana el tema más fuerte obviamente fue la muerte del diputado Lalo Gómez en su casa, en un allanamiento que se realizó en horas de la madrugada. Y ya están con nosotros para hablar de qué fue lo que pasó y cómo va a seguir esto. Estamos con el ministro del Interior, Enrique Riera. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir la mesa con el comandante, el comisario Cantero y el doctor Osmar Legal. Gracias por venir. Carlos Benítez, comandante de la policía. Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, mi querido Luis. Gracias nuevamente por la invitación. Un saludo especial al señor ministro del Interior, al doctor, al señor juez Osmar Legal y también a nuestro compañero de trabajo David Cantero, y un especial saludo a toda la teleaudiencia. Osmar Legal, juez, el que autorizó toda esta operación. Gracias por venir. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Por favor, buenas noches, Luis. Gracias a ti por la invitación. También buenas noches al ministro, al comandante y al comisario Cantero y a toda la audiencia. Y está también con nosotros el comisario David Cantero. Él es de la División de Balística, es uno de los técnicos de la policía que va a explicar un poco cómo fue el procedimiento en algún momento. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Luis. Muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, quiero arrancar con lo más básico, doctor. Vos sos el que autoriza la operación como juez. ¿Qué fue lo que autorizaste a que se haga? ¿Por qué en horas de la madrugada? Que es lo que mucha gente está preguntando. ¿Qué exactamente vos decís? Bueno, ok, esto pueden hacer. Bueno, acá tenemos que partir de un trabajo previo realizado por la Policía Nacional y por el Ministerio Público, por los agentes fiscales asignados a la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado. Esta causa es un desprendimiento de la causa inicial, que es Pavo Real 1, que también está a mi cargo dentro de lo jurisdiccional. Este desprendimiento es un trabajo ya que data de hace tiempo, y básicamente, llegado a un estadio y a un estándar para el Ministerio Público, es que ellos preparan la imputación en sí. Y ahí tenemos que entender un poco cómo es el trabajo en sí. Evidentemente, se crean reuniones previas y el fiscal, acompañado con ciertos agentes de la policía, explican el panorama de la causa en sí. ¿Eso te explican a vos? Así mismo, juez. Claro. ¿Por qué? Porque lo que ellos tratan es de proponer un allanamiento donde evidentemente el fin era incautar medios de pruebas. El allanamiento, esa es la naturaleza del allanamiento, justamente sumar medios de prueba, es una manera procesal de sumar medios de prueba, y a partir de ahí solicitan el allanamiento en horario nocturno, que es una cuestión que realmente en este caso dio mucho para discutir, pero nosotros desde la judicatura, así como el Ministerio Público, es una herramienta bastante utilizada, y ahí voy a explicar por qué. Primero, por la complejidad del caso, y segundo, porque, y literalmente el pedido de allanamiento por parte del Ministerio Público lo dice, los horarios podrían extenderse. En nuestro código de forma, el allanamiento normalmente es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Eso qué quiere decir? Y sobre este mismo caso uso un ejemplo. En la semana se allanó el banco. El banco, por una cuestión de
de estrategia y también de tratar de no afectar el trabajo bancario normal, empezó a las 2 de la tarde, terminó cerca de las 11 de la noche. Entonces, si nosotros dábamos los allanamientos en horario regular de 6 a 6, la gente del banco a las 6 de la tarde le podía decir, ¿saben qué? Comitiva fiscal policial, vuelvan mañana. Me imagino, están todos los clientes en el banco y de repente dice, señores, suspendemos la actividad y un allanamiento. Se arma un quilombo y todo el mundo va a sacar la plata del banco. Claro, y por otro lado, la extensión en horario. Llegaba a las 6 de la tarde, todavía no terminaban su allanamiento, la gente del banco le podía decir, ¿sabes? Que hasta las 6 de la tarde nomás ustedes van a allanar. Váyanse, y evidentemente ahí se puede perder varios medios de prueba que el Ministerio Público necesita para afianzar sus elementos probatorios y también la línea investigativa que tienen. Me gustaría acá recordarle rápidamente a la audiencia, porque me parece que es muy importante esto para entender el momento del allanamiento. Yo estuve leyendo toda la acusación que presentó la Fiscalía, la imputación que hace la Fiscalía. Esta es una investigación que arranca ya en el 2021 y básicamente es una investigación que parte del Brasil, porque en Brasil, para decirlo en términos muy simples, se detuvo a quien era la cabeza de la principal organización criminal en la frontera de Paraguay y Brasil, Jarvis Jiménez Pavão. Recordarán ustedes. Pavão cae en el 2017, antes estuvo en Paraguay preso y en el 2017 se lo extradita al Brasil. Y lo que dicen los brasileños, eso por lo menos dice el informe de la Fiscalía, es que pese a estar preso, ellos descubren que toda su organización criminal seguía recibiendo dinero de algún lado. Entonces allanan la celda de Jarvis y allí encuentran, entre otras cosas, una serie de comunicaciones telemáticas, es decir, correos con personas que le estaban administrando sus bienes en Paraguay. Entre ellos el hijo del diputado Lalo Gómez. Entonces, a partir de eso se inicia una investigación del Ministerio Público en Paraguay sobre los que le administraban los bienes a Jarvis, que son 2 personas, Oleñic y uno más. Y además las transacciones que hacen con bienes de Jarvis. Uno de los que hacen transacciones, entiendo, es el diputado Lalo Gómez y su hijo Alexander. Y en la carpeta dice, empiezan a investigar a ambos y encuentran que los dos tuvieron varias operaciones, no solamente la estancia, también con otras organizaciones criminales, no solamente con Jarvis. Ahí estaba Cabeza Branca, ahí estaba los Damota, ahí estaba también Diego Benítez, que ahora tiene que ser extraditado. Y eso es lo que te llevan a vos. Ahora, el pedido que te hacen los fiscales, ¿qué es? Queremos entrar en la casa de Lalo y de Alexander, ¿para qué? Bueno, ahí básicamente hay 2 cuestiones. Por un lado, ellos ya tenían tenían que efectivizar ese allanamiento amaneciendo ese lunes, donde paralelamente iba a ingresar la imputación. Y la imputación conllevaba la imputación con relación a 5 personas, entre ellas el extinto exdiputado, por el cual solicitaban el desafuero. Por eso es que ahí se trastoca un poco la historia realmente con relación a que se iban a detenerlo o no. En realidad la Fiscalía estaba pidiendo el desafuero como para que inicie el proceso en sí en contra de él. ¿Eso qué denota? Denota de que en realidad no se iban a detenerle a él. Ahí había cierta información de inteligencia, porque hace rato que estaban trabajando en la zona con las implicancias que tiene eso, y a partir de ahí ellos veían de que ellos se movían en vehículos blindados, con seguridad privada, con armamento importante por parte de su seguridad, y que evidentemente por eso tomaban la decisión y la solicitud de ingresar en ciertos momentos. Pero eso pasa a la parte operativa que en realidad en el campo, ¿qué es lo que ocurre? El operativo, en coordinación con el agente fiscal, dicen, nosotros tenemos que entrar a esta hora porque estos son los pros y estos son los contras. En realidad había varios factores que hicieron que el Ministerio Público tome la decisión con la policía de ingresar en ese momento. En la madrugada. Pero ellos te piden básicamente, queremos entrar a la casa de Lalo y de Alexander. Lo vamos a imputar. La imputación estaba antes, porque entiendo yo que ellos firmaron ya la imputación. Sí, ya dejaron la imputación firmada. La imputación hecha y se fueron a hacer el allanamiento. Así mismo. Y simultáneos, Luis. Los allanamientos tienen que ser simultáneos para que no se avisen. Correcto. Y lo que vos le autorizás es, entren a la casa de Lalo, requisen información y entren a la casa de Alexander y detengan a Alexander. Bueno, en realidad ahí hay una cuestión. La
facultad de detención la tiene el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 240 del Código Procesal Penal. Y evidentemente sí ellos tenían la posición de hacer esa detención. ¿Por qué? Porque ya había una imputación que iba a entrar a las 7 de la mañana, que es el horario jurisdiccional, y en esa imputación ya pedían la prisión preventiva, que es una consecuencia de la detención. La detención se hace con un fin: poner a disposición del juzgado a la persona procesada y por otro lado dejar sometido al mismo. Entonces ellos tenían como estrategia ingresar, una vez que ingresen, detener a Alexander, porque evidentemente iban a pedir la prisión y es una consecuencia normal, y además de eso incautar pruebas que eran necesarias para el Ministerio Público. Pero no lo iban a detener a Lalo. No. Pero sí iban a pedir el desafuero inmediatamente. Ya estaba con la imputación, se metió. Es más, se metió ese pedido de desafuero. El desafuero ya estaba. Claro que no corrió porque evidentemente la consecuencia fue diferente, ¿verdad? Pero ese pedido de desafuero que entró con la imputación denota y concluye que evidentemente la detención no era para Lalo Gómez. Era para Alexander. Alexander era el que lo iban a detener. Ahora, a ver, comandante, obviamente la fiscalía consigue la orden del juez. Se tiene que hacer con alguien de la policía. Perfecto. ¿Qué es lo que te dicen a vos? Porque van a usar miembros de la policía. Te tienen que contar que van a usar a miembros de la policía para hacer un operativo, ¿o no? Sí, bueno, ahí lo que entró el tema de la discusión de hasta dónde llega el conocimiento del comandante o por qué no el señor ministro. Cuando se trata de crimen organizado, el manejo de la información es altamente confidencial. Entonces, lo que nosotros llegamos a saber, y por razones, reitero, uno, seguridad de la información, seguridad de la operación, y tercero, que es lo vital en este caso, la seguridad de los intervinientes. Entonces, nosotros necesitamos saber de manera genérica qué es lo que va a ocurrir en el norte del país, en Amambay y específicamente en Pedro Juan Caballero. Hasta ahí es el alcance que tenemos en cuanto a la información. ¿Eso te dijeron a vos? Exacto. ¿Cuándo te dijeron eso? Eso lo último que compartimos fue el domingo, porque ellos tenían que viajar, porque son gente de Asunción. Sí. Hablamos de la oficina SIU y hablamos de la oficina, o sea que en este caso de la FOPE. De la FOPE. FOPE y SIU. FOPE y SIU. Entonces el comandante tiene que tener conocimiento del movimiento de estas dos oficinas o la agrupación. Entonces, ese es el acceso a la información que tenemos. Y no es la primera, es en todos los casos porque es un procedimiento operativo normal de hasta dónde podemos acceder a la información. O sea, ese domingo a vos te dijeron FOPE y SIU está yendo para un operativo que se va a hacer en el Amambay, en Pedro Juan. Correctísimo. Pero no te dijeron en la casa de quién. No, definitivamente, reitero, es un procedimiento de operación normal debido a que se trata, digamos, de unidades especiales que luchan contra el crimen organizado, porque cuando hay un allanamiento normal, común y corriente, es usual saber dónde va a ser el allanamiento, quién va a ser la persona detenida. Eso difiere muchísimo cuando es crimen organizado. Ahora, vamos, Enrique, contigo, ministro del Interior. Estamos hablando de un allanamiento en la casa de un diputado sospechado de ser la cabeza de una organización criminal que financia a otras organizaciones criminales. Se decide, hay una orden judicial, se va a hacer un allanamiento y nadie te cuenta nada. Bueno, ¿eso es normal? Depende de la política adoptada por cada gobierno. ¿Verdad? En mi caso particular, nosotros decidimos el día 1 con el presidente fortalecer la institucionalidad policial, darle pleno respaldo con algunas condiciones que yo te conté en tu propio programa. Al hacer el test de integridad para toda la cúpula, pero al darle al comandante la responsabilidad de elegir sus propios jugadores, él se hace 100% responsable de la parte operativa, porque son los que saben, son los que conocen, ¿verdad? Mi trabajo de fijar objetivos, conseguir presupuesto, conseguir la ley, buscar beneficios sociales, etcétera, etcétera, está claro. Y en algunos casos muy particulares, sí hacemos consulta previa. Para darte un ejemplo que todos conocen, Veneratio. Eso, por ejemplo, sí, desde el presidente de la República lo discutimos, lo hablamos, porque eso veíamos que sí o sí podía tener consecuencias políticas muy graves. ¿Y esto no? Y esto, espera, y en líneas generales, y te voy a hablar un rato como abogado, cuando se hacen los mandamientos son mucho más simples que este tan detallado que hizo el doctor legal, porque yo leí el mandamiento del doctor, ¿verdad?
Y dicen sencillamente, se le instruirá y podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, nomás dice, ¿verdad? Entonces los muchachos van y hablan con el comisario del lugar, buscan 3 o 4 efectivos y se hace un desalojo, una detención o lo que fuere, ¿verdad? Pero en este caso particular, por razones que explicó el comandante, ni siquiera, escucha bien, esto es relatado por los fiscales actuantes, porque estuvimos ahí nosotros, ni siquiera los integrantes del operativo se les confiesa. Ellos se reunieron en Azoteí la tarde del domingo, la fiscalía y los policías especializados, y le dijeron el allanamiento en Pedro Juan, en la casa de un legislador. Ahí ya nadie se mueve, nadie se va al baño, nadie llama por teléfono, esto ya está blindado y se van todos juntos. Y vos me dirás, bueno, suena un poco fantasioso, pero en nuestro país, cuando vos haces este operativo a las 9 de la mañana, al pasar por ya le avisan a la gente, no encontramos nada. El segundo problema, la zona tiene colegios, el allanamiento de la mañana es un riesgo, una balacera ahí podría terminar. El tercer problema, además de todo lo que explicó el doctor legal, las camionetas tenían un polarizado muy oscuro y no se sabía si el hijo dormía con su padre o donde finalmente estaba con la señora. O sea, había dudas. Y como dijo la propia doctora Rocío Vallejo, que hoy es legisladora, pero fue fiscal a mucho tiempo, todos los allanamientos tienen un riesgo. Yo, Luis, he tomado una decisión con el comandante. Yo no me meto en las decisiones operativas para no influir en la decisión de la policía, pero sí recibo el parte una vez iniciado o cuando hay un resultado como el que tuvimos a las 4:30 de la mañana. Claro. Me llamó y yo ahí lo primero que hice fue llamar al presidente y ahí se movió todo el equipo político de control de daño. Pero esa es una constante. O sea, te pongo una hipótesis, Enrique. Vamos a suponer que hay una orden de detención contra la persona política más importante del país hoy, que es Horacio Cartes, ¿verdad? Un hombre de un poder político enorme. Hay una orden y hay un grupo de fiscales que está investigando y un juez con un coraje increíble decide ordenar el allanamiento. Y se hace un allanamiento en la casa de Cartes. ¿Es lógico que vos no supieras, por ejemplo? Justamente desde el rol que tengo hoy día como juez, Luis, la policía tiene una función constitucional que, si bien es una institución vertical, cuando hay una orden judicial, esa verticalidad tiene ciertos parámetros de control. ¿Eso qué quiere decir? De que eternamente nosotros trabajamos con grupos policiales donde creamos confianza porque se trabaja, como en este caso, hace años se está trabajando por esta investigación. Y en una filtración puede caer toda la causa. Entonces, el comisario que está a cargo de la dotación donde se va a hacer los allanamientos te dice: nosotros necesitamos informar a la superioridad sobre ciertas cuestiones, pero sin entrar en demasiado detalle. Y no solamente para resguardar la información de la causa, sino para resguardar a las mismas autoridades. Claro. Porque vamos a suponer que se iba y el señor nos estaba esperando con café y ya el teléfono estaba roto y ese tipo de cosas. Ahí vamos a empezar a buscar responsables. Entonces, la esencia de un allanamiento en razón a una investigación fiscal policial y dentro del ámbito jurisdiccional tiene esa implicancia de resguardar la información, porque justamente, primero que tengo la mayor de las estimas hacia el comandante y hacia el ministro y la mayor de las confianzas, pero evidentemente cuando pasa una filtración se busca responsables. Claro. Entonces, cuando tanto en estos días se dijo, ¿cómo no va a saber el comandante? ¿Cómo no va a saber el ministro? ¿Cómo no va a saber Santiago Peña? Eso quiere decir de que está funcionando nuestro sistema, de que el sistema jurisdiccional, fiscal y policial está trabajando en forma. O sea, digamos que el policía que está en el operativo tiene la dispensa de no dar toda la información a su superior. Que no lo puede hacer, no lo puede hacer. Porque en ese momento su superior es la orden judicial. Perfecto. Evidentemente le comunica al ministro y al comandante por una cuestión de resguardo y que evidentemente ellos tienen que saber cuando hay un operativo muy importante, pero no con los detalles. Y eso hace que le protejan a las propias autoridades. Pero yo te doy un poco de luz sobre lo que dice el doctor legal, con lo cual yo coincido y creo que este es probablemente el programa donde más claro vamos a hablar, porque hoy ya pasó una semana y se puede ver más objetivamente, ¿verdad? En este año, desde que empezó nuestra gestión, en el caso mío el 15 de agosto, el comandante fue electo un poco después por su perfil. Yo nunca había hablado con él, pero era el mejor egresado a la promoción, tenía un currículum envidiable.
él tenía la libertad y con las condiciones que puso el presidente. El presidente hizo, ¿no?, polígrafo para toda la cúpula. Él elige su equipo, él se hace responsable, se acabaron los maletines y también hay que preguntarle si está dispuesto a meter preso a su propio camarada, si está metido en cosas raras. Bueno, él me dijo que sí a todo y se está cumpliendo inexorablemente. Entonces yo con él me puse de acuerdo. Nosotros hablamos todos los días a las 5 de la mañana, haya o no haya este evento, todos los días, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 10, hasta las 11 de la noche, cerramos, digamos, la actividad y hablamos el domingo a la noche, a las 11 de la noche, y nosotros no hablamos del operativo. O sea, vos no sabías todavía esa hora. No, señor, yo no sabía todavía. Y hay allanamientos en todos lados, todo el día, y yo no me entero de todo lo que hace la policía. ¿Y cuándo bueno, allanamiento en la casa de un diputado? Este caso. Después te voy a contar otro, para que diga que yo no me meto. Hay otros ministros, hubieron otros ministros, y hay otros encargados de área de seguridad que sí se meten en la área operativa. Y cuando, por ejemplo, no estábamos obteniendo resultados en el tema de Canindeyú y el famoso macho, ¿verdad? Entonces ahí yo dije, bueno, acá algo está pasando. Y ahí sí, yo le llamé al comandante y le dijo, trae los investigadores que están en el terreno, explícame qué está pasando, pero te prometo que voy a estar solo yo. Vamos a ver lo celosos que son con su información, porque es su vida la que está en juego. Claro, ¿verdad? es lógico. O sea, nos estamos enfrentando con la Carmelita descalza. Y yo 2 horas me senté sorprendido de todo lo que tenía. Casa, teléfono, fotos, policías comprometidos, que si tocaban, como ellos mismos me decían, se alertaba de que se descubrió. Entonces, estamos en una zona muy complicada, Luis, y por eso yo acepté este trabajo y esta decisión de darle respaldo pleno, porque ese pobre paraguayo, que capacitado, entrenado, de élite, se encontró en esa circunstancia y disparó y eliminó a un diputado tan poderoso, ahí se dio cuenta, porque en honor a la verdad y haciendo un comentario crudo, cumple una orden judicial de un juez que no conoce, acompañado por fiscales que no conoce. Entra a una casa que todavía no tiene claro de quién es y después se ve obligado a tomar una decisión que explota en toda la República, ¿verdad? Como, ¿qué pasa si nosotros y por Jape Sola Viola entregamos la cabeza como se hacía tradicionalmente, ¿verdad? Ese tipo perdió su carrera por cumplir la ley. Y yo le dije con todas las letras, si nosotros no defendemos a este buen señor, a este paraguayo patriota, uniformado, que gritó policía, allanamiento, entonces de los 29.000 policías que tenemos no vamos a agarrar ni conejo. Y le dije al fiscal, en medio en broma, medio en serio, si vos no respaldás esta posición del respeto al Estado de Derecho y de la ley, no va a poder hacer un allanamiento ni con Boy Scout. Nunca más un policía nos va a acompañar. Voy a hacer la pausa. Enseguida el comandante de la policía nos va a decir qué es SIU. ¿Por qué SIU está en esta operación? ¿A quién responde SIU? Porque se construyeron una cantidad de teorías al respecto, ¿verdad? Acá faltó que dijeran que era el embajador americano el que estuvo ahí en el allanamiento, ¿verdad? ¿Qué es SIU? Y después vamos a hablar de este tema de fondo, ¿verdad? ¿Cómo se combate una organización criminal que tiene tantas cabezas y que está en todas partes, ¿verdad? Vamos a hablar enseguida de eso. Bueno, pasaron 7 minutos de las 9 de la mañana. Me pasan una captura de pantalla donde aparece supuestamente el diputado Rodrigo Gamarra. Una foto del programa dice, los 5 ahí deberían estar presos. Muñequita por coimero y por vender publinota asesinos. Y aparece ahí. Yo no sé si es cierto que es de Rodrigo Gamarra, pero diputado, cuando vos quieras, el espacio está abierto. Si realmente querés decir esto, ¿cuál es mi cámara? Esta es, ¿verdad? Si realmente querés decir esto, vení, decí acá. Pero los cagones de mierda que tiran basura en las redes sociales me resultan repugnantes. Si vos querés decir algo, decilo de frente y vení acá, cuando vos quieras. Bueno, quiero saber, comandante, ¿qué es el SIU? SIU es una oficina especializada en inteligencia sensible, es parte, eso aclarando también, es parte del organigrama de la Policía Nacional. Esto se creó ya a principios del año 2010, entonces el nombre técnicamente está en inglés porque como en cualquier país del mundo hay oficinas, hay organismos que utilizan siglas que se reconocen a nivel internacional. Cuando alguien dice SIU, S-I-U, estamos hablando de una oficina de inteligencia sensible, una unidad. ¿Y a quién responden ellos?
responde, vayamos de la parte más baja. Está CIU, que depende de una oficina que se llama Dirección de Planificación Estratégica, en escala ascendente de la Subcomandancia de la Policía Nacional y en escala ascendente y finalmente de la Comandancia de la Policía Nacional. Todos sus integrantes son oficiales y suboficiales egresados de la Academia Nacional de Policía y el Colegio de Policía. ¿Son todos paraguayos? Todos, 100%, 100%. Ahora, ¿Y cuál es su vinculación con la DEA? el tema de la vinculación, por decir entre comillas vinculación, es una cuestión que tiene que ver con capacitación, entrenamiento en el área específico que tiene que ver de antinarcés. Tenemos el memorándum de entendimiento, el convenio con la DEA, que son, digamos, los que entrenan a estas personas, son los que se encargan de darle un conocimiento específico en cuanto a lo que es la lucha, porque la cooperación internacional no solamente se da en la parte, digamos, de intercambio de información, sino también se da en la parte de capacitación. Entonces, ese es el fin último que tenemos cuando hablamos de DEA en este caso, pero participación, digamos, en algún tipo de procedimiento, digamos, allanamiento, detención, es totalmente inaplicable. Y la información que ellos tengan, porque los fiscales decidieron trabajar con CIU y con FOPE para hacer el allanamiento. Sí. ¿Eso significa que CIU le informa a la DEA lo que se va a hacer? No, CIU le informa a la Fiscalía en este caso qué es lo que va a hacer, CIU en este caso. O sea, eso no quiere decir que desde la DEA o del gobierno de los Estados Unidos sepan las operaciones que se van a hacer con CIU. No, en absoluto. Es de absoluta reserva y digo nuevamente, de cómo se brinda esa información. Llega hasta el Ministerio Público, los elementos de CIU que van a participar y también, como había dicho en el último momento, a la unidad operacional de FOPE. Y nosotros de manera genérica. Pero descarto totalmente el tema de la injerencia, del manejo, del control y en el peor escenario de la participación de elementos de DEA. Eso se descarta, pero plenamente. Yo puedo hacer un aporte en una visión más ampliada institucional. Desde que yo estoy en el ministerio hace un año, habremos enviado o recibido de países amigos cursos de formación, pero incontables, de Colombia, de Panamá, de Francia. Ahora hay contactos, bueno, él se fue a firmar un memorándum con el FBI para traer una oficina acá, Interpol, Estados Unidos, y yo me doy cuenta de que hay un interés y esto sale de una frase que yo creo que fue muy acertada. El presidente dijo, nos estamos enfrentados con el crimen organizado transnacional, con estados desorganizados, ¿verdad? Entonces, la primera tarea es unir por dentro de la fuerza, Fiscalía, Poder Judicial y la fuerza pública tiene que jugar en equipos, no hay otra, dentro. Y después otra vez compartir con afuera. Todo ese proceso de sacar los 25 PCC, por ejemplo, Luis, vos no puedes sacarlos de tus cárceles y dejarlos en la frontera si alguien no los lleva. Entonces vos hablas directamente con el jefe de la Policía Federal, después se firman todos los protocolos, pero hay un comando tripartito, hay un comando bipartito, hay una Ameripol que se acaba de crear. Entonces yo veo que el enfrentamiento contra el crimen organizado que no respeta fronteras, inclusive te digo más, se está volviendo a discutir el concepto de defensa nacional, porque antes, pues ya sabemos la amenaza externa, que sigue existiendo. En Bolivia hay una firma de un convenio con Irán estratégico en el área militar. Bueno, es cuestión de ver qué firmaron, qué no firmaron dentro del área de competencia. Y lo que está resultando, por ejemplo, son las tareas combinadas. ¿Por qué? Porque Brasil hace lo suyo, Paraguay hace lo suyo, pero a veces no coincidían y ahora se hacen conjuntos. Entonces va a ser Basalto 1, Basalto 2, Basalto 2, Pavo Real 1, Pavo Real 2, y colaboran las fuerzas. Entonces el que cruza la frontera, sobre todo nosotros, tenemos 500 kilómetros de frontera seca con Brasil, no se escapa. Sencillamente se los contiene de ambos lados y cada uno se mueve en su cancha y con sus jugadores. No tiene ni una competencia, ni un brasilero, ni un americano y ni de ninguna fuerza extranjera en Paraguay. Es más, cuando yo era senador, para que entre un oficial americano armado en esas misiones cada tanto, tiene que ser autorizado por el Congreso. Le voy a pedir al comisario Cantero que nos explique, creo que hay una serie de materiales que nos facilitaste, comisario, sobre cómo se hace este allanamiento. ¿Por qué? Porque, digamos, mucha gente decía, bueno, porque no le llamaron nomás al diputado y le dijeron, está rodeada la casa, están ahí los policías, abrir la puerta y entregar los documentos. O sea, ¿por qué había que entrar, patear, que el diputado reaccionara? No sé, tenemos todavía que ver el informe de parafina, ¿cómo se llama esto? Para saber si él disparó o no disparó. Yo creo que no hay mayores dudas de que disparó, pero explícanos cómo se hace esto, ¿por qué así? ¿Por qué de esta manera? Sí.
Bien, Antes, solamente para aclarar, Sí. lo que a él le compete es la parte técnica, lo Sí. que ocurrió después. Ah. Lo que se hace cuando se lucha, digamos, en contra del crimen organizado es preparar a elementos de las fuerzas especiales y hay un estándar en cuanto a lo que es el procedimiento. Ah. Es el allanamiento en sí, es la introducción, digamos, del personal dentro del recinto, háblese patio o lo que es la parte edilicia propiamente. Entonces lo que hacen es ir descartando habitación por habitación, sala por sala, buscando a posibles elementos que son mencionados dentro del mandato de allanamiento. Y cuando reitero, cuando estamos hablando de crimen organizado en sí, el escenario es impredecible. Cantidad de personas, armamentos que podían disponer, el nivel de amenaza o el nivel de riesgo es bastante elevado cuando hablamos de crimen organizado. Entonces, En cualquier allanamiento. en cualquiera. Es un procedimiento normal aquí y en todas partes del mundo cuando hablamos de actuación o utilización de elementos de fuerzas especiales. Lo que él ha hecho ya es recoger el resultado de lo que fue todo ese De procedimiento. cómo fue. De cómo ¿Qué- fue. A ver, ¿qué es lo que...? Pasame un poco algunos materiales y comentame, comisario, por favor. ¿Qué es lo que vamos a ver? A ver, Sí. ¿esto qué es? Lo que a mí me tocó Sí. hacer en este caso es justamente analizar todas las evidencias con el fin de verificar si la versión de los colegas, de los agentes quienes participaron en ese allanamiento, Ajá. fehacientemente coincide con su relato. Ajá. Porque ellos refirieron de que ingresaron en el lugar, tal cual como mencionó el señor comandante, dando siempre toda la señal de advertencia y en última instancia se quedaron frente a la puerta del dormitorio del diputado. Sí. Un policía frente mismo a la puerta y el otro en posición más retrasada, cubriéndole al compañero que se acercó frente a la puerta. Esta persona, este policía, refiere que dando siempre la señal de advertencia, allanamiento, Policía Nacional, salga. Golpeó 3 veces la puerta con la palma de la mano de manera rápida. Esto hay que tener en cuenta que ocurre rápidamente, Sí. no te da tiempo de estar pensando. En ese momento refiere que escucha al otro lado el sonido de un arma de fuego que está siendo cerrojada. Ajá. Eso eleva su nivel de alerta. Inmediatamente después entonces retrocede y aplica 2 golpes de patada a la puerta del diputado. En eso se entreabre la puerta y este policía ve al otro lado la silueta de una persona con un arma en mano y sujetando también la puerta con el pie. Tras ver eso, señala que retrocede con un signo de protección y se cae. Al caerse en el piso, señala que escucha un primer disparo. Eso le alerta al compañero que le estaba resguardando, quien realiza 2 disparos por la pared. Este menciona que cree que ese disparo le dio al compañero que estaba en el piso. Ahí señala esta persona, este policía que estaba atrás, que también él da en ese interín una señal de alerta, escuchando en ese momento otro disparo del otro lado, al cual él reacciona otra vez con 3 disparos consecutivos, pero ya apuntando directamente hacia al cuerpo que se Al encontraba. bulto de la persona que disparaba. Exactamente, que se encontraba al otro lado. Entonces, nuestro trabajo consistió justamente en verificar si este relato era lógico. Por lo tanto, en base a todos los elementos disponibles, nosotros pudimos llegar a la conclusión de que sí se ajustaba a la realidad. Justamente la primera imagen que se vio ahí corresponde a la trayectoria de los proyectiles dentro del cuerpo, el cual justamente fue determinado por el médico forense doctor Pablo Lemir. En base a esa trayectoria, a ese recorrido del proyectil dentro del cuerpo, que prácticamente es esta. El proyectil, uno de los impactos justamente se fue por el mentón, Entra el mentón. Ajá. que prácticamente le destrozó y eliminó esa parte. Después ingresó en la zona pectoral y algunas esquirlas salió en la parte posterior del cuerpo. Sí. Más o menos tal cual se Es observa lo que ahí. estamos viendo acá. Ajá. Exactamente, en esa posición. Este elemento para nosotros es muy importante porque después permite determinar la posición de la persona al momento de recibir el disparo. ¿Y cómo estaba la persona en ese momento? Porque se habló de que estaba en cuclilla y mucha gente confundía con de rodilla, que son cosas muy Exactamente. distintas. O sea, en cuclilla, ¿qué sería? Agazapado. Depende de la persona, a lo mejor quien tiene esa idea. Ah. Pero para nosotros, justamente en base, conjugado este primer elemento con otros, nos lleva a entender de que la posición de esta persona al momento de recibir el disparo, teniendo en cuenta esta trayectoria, Ajá. era esta. Ajá. Porque de esta forma yo extiendo esta trayectoria y puedo
ubicarlo, correlacionarlo con la posición de un tirador en esta postura. Ajá. Pero ¿qué otro elemento a mí me permite sustentar de que esta era la posición del diputado al momento de recibir el disparo? Porque también puede ser esto, ¿verdad? Sí, en cuclillas. Y el tirador puede estar de esta Así, manera. exacto. Tipo que ajusticiándole. Exacto. Bueno, el otro elemento que a nosotros nos permite sustentar que su posición era esa, justamente son salpicaduras de mancha de sangre por la pared que estaba contigua a su posición, que por sus características de manera indubitable se contrasta con manchas hemáticas que salieron del mentón. del mentón. De la herida del Exactamente. mentón. Otro elemento que por su altura justamente coincide. Otro elemento más, se supone que esta persona que estaba detrás de la puerta disparó. Sí. Entonces, por el marco lado derecho de la puerta se encontraron dos orificios, uno más arriba, otro más abajo, más o menos a esta altura. Ahí está saliendo, comisario. Exactamente, Ahí está. eso que se observa en la Sí. imagen. Entonces, si yo ahí correlaciono esos dos puntos de impacto, a partir de esa se introduce una varilla dentro de los orificios y eso en el espacio te proyecta una trayectoria que justamente también coincide con la postura, con la posición de una persona disparando desde esa posición. Ahí también tenemos otro elemento más, aparte de ya tener una hipótesis prácticamente lógica y objetiva de la posición del diputado al momento de recibir el disparo, de que él también realizó dos disparos, o al menos la persona que estaba en esa posición, a través de los dos disparos que dieron por el marco de la puerta. De esos dos orificios se extrajeron dos balas, que por sus características serían balas del calibre 9 milímetros. Del piso se levantaron dos vainas, también del calibre 9 milímetros. Que corresponden a la Que al arma coincide con la ubicación del arma que se encontró acá en el piso. Se supone que... Ahí según está el la médico- foto, comisario. Según el médico De la forense, mancha. quien dijo la herida que recibió el diputado fue mortal. Sí. No le pudo dar tiempo para reaccionar. Le causó la muerte de manera inmediata. Por lo tanto, si yo tengo un arma en mano, esto se cae ahí. Coincide también la ubicación de esa arma. Y después se cae a un costado, coincide la ubicación de esa mancha de sangre en el piso. Lo cual, para nosotros todos esos elementos guardan una correspondencia lógica. Por lo tanto, creemos que estamos en lo correcto para poder sustentar esa hipótesis. Del otro lado, los agentes policiales dijeron que realizaron 5 disparos. 2 por la pared, también encontramos esos rastros que su trayectoria coincide con la ubicación justamente del tirador que se puede observar en la imagen. Uno de los disparos da por el marco también desde el lado de los policías y finalmente esos dos últimos. Esta es. Exactamente. Entonces, todo ese conjunto de elementos que son de carácter sumamente objetivos, cualquiera puede verificar y comprobar, son los que a nosotros nos permiten sustentar esta narrativa de nuestros colegas. Correcto. Sí. Yo te quiero hacer un comentario, Luis, sobre esto que es muy importante, ¿verdad? Como nosotros al principio nuestra idea era que la Fiscalía, en el buen sentido de la palabra, a quienes se le entregaban todos los datos, porque termina el evento y se le entrega a la policía, a la Fiscalía, perdón, las armas, se le hace la prueba de parafina, se entregan los casquillos, se sacan las fotos, todo eso queda en manos de la Fiscalía y eso tiene un proceso de análisis más lento, ¿verdad? Pero como te decía fuera de cámara, los procesos políticos y mediáticos se inflamaron, como es normal. Entonces nosotros necesitamos al día siguiente a las 9 de la mañana poder explicar a los que no estuvimos en el evento. Y este buen señor, por orden y pedido del comandante, trabajó todas las noches para llegar antes de las 8 y yo ni siquiera había podido hablar con él antes cuando pasó a presentar. Lo que quiero comentar nomás es que la sola idea de los 39 legisladores, más el fiscal general y sus fiscales, más el comandante y yo y el comisario Cantero que estaban ahí, permitió a los que no estábamos recrear lo que sucedió en base a los elementos objetivos. Y esta presentación es la que empezó a cambiar la percepción de la gente porque no teníamos forma de explicar con todo lo que se estaba diciendo. Esto es lo que le explicaron a los senadores. Esto es lo que en esta explicaron los sesión senadores. cerrada. Claro. No, y los senadores me llamaron después del evento y me dijeron, mira, ¿por qué no muestran esto? Porque realmente fue una sesión reservada. Y yo le dije, pues fue una sesión reservada y el autor intelectual se llama comisario Cantero
y el otro dueño de esta verdad es el comandante. Entonces yo, por respeto a la institucionalidad, dije, voy a hablar con el comandante. Y el comandante, esto me dijeron los senadores, ¿se puede mostrar o no se puede mostrar? Y el comandante dijo, yo creo que corresponde autorizado. Y a partir de ahí, entonces esto tomó estado público. Me preocupa cómo sigue esto. Primero, ¿qué pasa con los bienes? Porque entiendo que en la imputación se ordenaba también el embargo de los bienes del diputado Lalo y del hijo, que son bienes importantes. El hombre había declarado 130 millones de dólares en su declaración jurada. Y además hay investigaciones abiertas donde aparecen un montón de personas vinculadas con un banco, vinculadas con otras empresas que aparentemente eran, digamos, gestionadas por dos personas que son representantes prácticamente de Jarvis y de otras organizaciones criminales. ¿Cómo sigue esto? Bueno, acá tenemos que hacer una aclaración. Realmente hay dos cuestiones paralelas. Una, la investigación que se tiene que dar en un Estado de Derecho con relación a lo que ocurrió en el allanamiento. Paralelamente, la causa sigue como tiene que seguir. Mañana hay audiencia de imposición de medida en contra de dos personas. La Fiscalía tiene una fecha de acusación para presentar requerimiento conclusivo. Y además de eso, como ya había adelantado antes, se hicieron otros allanamientos. El viernes o el jueves de noche terminó un allanamiento en el banco hasta cerca de las 11 de la noche. Entonces, la causa en sí sigue y las medidas cautelares, tanto reales como personales, también se dieron en torno o se están dando en torno a todos los procesados. En cuanto a la medida cautelar de carácter real, tenemos que entender de que acá salió una orden del juzgado a mi cargo con relación a los bienes de toda la estructura, la presunta estructura que es la que imputa al Ministerio Público y bueno, en realidad vi ciertas críticas con relación a la medida cautelar, como si él ya había fallecido, va a haber una medida cautelar en contra de sus bienes. Y acá tenemos que hacer una aclaración que ya la vine haciendo durante la semana. La esencia del comiso, que es una consecuencia de una investigación fiscal también, es ir en contra de los bienes. Y ese comiso se puede hacer de diferentes maneras. Una de ellas es el comiso autónomo, que haciendo un paralelismo se hizo en el caso Messer, se hizo en el caso Pavão también, estando ya él en Brasil. Entonces lo que el juzgado tiene como responsabilidad y facultad es precautelar que esos bienes no salgan del control del Estado. O sea, muerto el diputado Lalo, ¿no desaparece su causa? No, porque el proceso penal en sí tiene dos líneas. Una es la búsqueda de la pena en contra de la persona, que evidentemente ya no se va a poder dar en contra de este señor, pero otra es el desmantelamiento de las estructuras criminales a través del comiso, y que esa es una consecuencia accesoria en el proceso penal, no es una pena. Entonces eso va a seguir por una línea paralela, además del proceso en contra de las demás personas que están hoy día imputadas. No, y que hay dos detenidos, Luis. Fue detenido el hijo, que se entregó, pero está detenido, y después, ¿cómo se llama el brasilero que cayó acá en Santa Teresa? Santa Teresa. Sí, es Osmar, en este caso Pereira, creo que es el apellido, pero... Pinazo. Es un apellido Pinazo. Pinazo que me dijeron que es muy importante en esta investigación. Cabrera Pinazo. Cabrera Pinazo, sí. es así. Y los vínculos que tenga Pinazo también son importantes. No, evidentemente el Ministerio Público tiene una línea investigativa que es la que no tiene que desenfocarse más allá de todas las implicancias que tuvo el allanamiento. Esto tiene que seguir. Es una estructura, por lo menos la prognosis que hace el Ministerio Público, habla de vinculaciones, que él tendría vinculaciones con grupos criminales que azotaron nuestro país durante 20 años. Entonces, esto tiene que seguir y evidentemente también se tiene que investigar lo que pasó en el allanamiento concretamente, pero el proceso penal que está a cargo del juzgado a mi cargo va a seguir, evidentemente. ¿Tienes miedo de que te dejen fuera después de esto? No, ya tuvimos nuestras causas con diferentes tipos de cuestiones ya en la época de fiscal. Lo que se hizo desde la judicatura correspondía en derecho, está fundada la resolución. La crítica a las resoluciones es libre, pero evidentemente yo estoy seguro de que todo lo que se decidió de parte del juzgado está enmarcado en la ley. Vas a pagar. No te voy a dejar en paz. Si es necesario, voy a recurrir a gente afuera. ¿Recibiste amenaza, Enrique? Sí, recibí... ¿De la familia del difunto? Sí, prácticamente desde el día
lunes a las 4 de la mañana. Yo al principio lo interpreté como un legítimo dolor. Yo igual envío condolencias a todos sus familiares y amigos, porque más allá de lo que hacía o dejaba de hacer, es un ser humano, genera afectos. Pero por otro lado, pensando en el poder importante económico que manejan y los intereses que estamos tocando, lo que hizo el comandante es reforzar la seguridad personal y familiar, que siempre es un problema porque uno pierde su intimidad, no te puede ir a ningún lado. Mis hijos son de un perfil muy bajo y nosotros por lo menos familiarmente decidimos no confrontar con estas amenazas, ¿verdad? Pero tomar las precauciones mínimas, un tiempo razonable, y estoy un poco más cuidado ahora, ¿verdad? Pero no, trato de llevar una vida razonablemente normal. Es lo que me toca. Yo lo que creo es que este hecho luctuoso, lamentable, nadie quería que termine así, sin embargo demuestra una voluntad clara del gobierno y del Poder Judicial, hay que decirlo, y de la Fiscalía de llevar adelante una lucha frontal contra el crimen organizado. Y el argumento es muy, muy elemental. Si no hay seguridad, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay desarrollo, ¿verdad? Y para eso tenemos que trabajar espalda contra espalda con los dueños. Y un mensaje muy claro: nadie está por encima de la ley. Nadie, ni nosotros estamos por encima de la ley. Y si las fuerzas públicas se mueven dentro del marco de la ley, ellos no tienen mucho margen tampoco. Tienen que cumplir la orden. Pues si no, no funciona. Imaginemos solamente un ratito, Luis, como para tomarlo con cierta vulgaridad. Imagínate si cada policía puede interpretar una orden judicial. Llega una orden de captura contra vos, no, Luis es periodista, se armó un escándalo, no le podemos detener. No funciona así. Orden de desalojo, no se puede deportar motivo. Orden de despeje de una ruta, no se puede deportar motivo. No hay forma. Cuando Omar era fiscal, también tenía a sus amigos y sus enemigos, porque a nadie le gusta meter el dedo en este ventilador, pero alguien lo tiene que hacer. Y hoy estamos en una posición en la cual la agenda de seguridad es innegociable. Nosotros tenemos un presidente y un gabinete que no está metido en nada raro. Y tenemos una policía profesionalizada, institucionalizada, donde se van a invertir 92 millones de dólares para equiparla como corresponde, 100 millones de dólares en beneficios personales para que el policía joven diga, yo voy a tener que pasar por el polígrafo dentro de unos años si quiero ser comisario general, pero si me quedo del lado correcto de la ley, tengo beca para mi hijo, tengo salud, tengo educación, tengo mi vida resuelta, entonces tengo que respaldar lo que hace la justicia, si no, no tenemos futuro. Quisimos hablar con la hija de Lalo, le invitamos a ella, la vida nos dijeron que se estaban yendo al Brasil, o sea, usaron algún argumento para no hablar con nosotros, lo lamento, me hubiese gustado mucho escuchar la versión, por supuesto, de la familia del diputado Lalo Gómez. Casi me quedo sin tiempo, no puedo dejar de plantear una cuestión final. Bueno, estamos viviendo nosotros con los... o sea, la realidad de la narcopolítica se da acá. O sea, nosotros estamos hablando de evitar que se filtre información porque en la Senat estaban los parientes de Lalo. Están los parientes de Lalo en la Senat, eso es real. Yo creo que por eso se molestó tanto Jalil y con razón. No, el problema no es Jalil, el problema es que ahí están los parientes de Lalo. A ver, este hombre estuvo en la casa del presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado hace apenas 2 semanas. Se tomó una foto con el resto. Él estuvo en el movimiento Fuerza Republicana, después estuvo en el movimiento Honor Colorado. Forma parte, digamos, de todo lo que es la realidad política de la región desde hace años. Maneja 130 millones de dólares. ¿Cómo salimos de esto, Enrique? Bueno, ahí yo quiero hacer un tema que estuve leyendo, ¿verdad? Y estudiando y escuchando, ¿verdad? A gente que sabe más que yo de esto. Y nosotros hablamos mucho de narcoestado, ¿verdad? Yo creo que eso sí podía aplicarse, lo digo con mucho respeto, ¿verdad? A otros estados como Ecuador está pasando por un mal momento. En este momento tiene las Fuerzas Armadas en la calle, ¿verdad? Le pasó a Colombia, le pasó a México en años anteriores, ¿verdad? Nosotros tenemos en este momento infiltraciones puntuales, pero todavía tenemos el conducto del Ejecutivo, creo yo, la conducción del Poder Judicial, y muchos jueces valientes, autónomos, independientes y canales seguros por donde movernos. En la medida que avancemos, vamos a ir depurando nuestras filas, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que es el trabajo por delante. O sea, para hablar con claridad, Luis, yo veo 2 frentes.
Uno es la delincuencia que no nos deja en paz, que estamos todos enfrentados, y por dentro de las instituciones la responsabilidad política es depurarlas, ¿verdad? Por eso el jurado de enjuiciamiento que sí funcione, pues, pero que saque los malos, ¿verdad? No que persiga a la gente que cumple la ley, ¿verdad? Bueno, ojalá, yo no soy tan optimista como vos, Enrique, pero bueno, ojalá sea así. Digo sí en este caso porque leí todo el informe. Este es un trabajo que obtiene información de CEPRELAB del gobierno anterior. Informe de CEPRELAB sobre un político que era miembro en ese momento del partido de gobierno, porque formaba parte del equipo de Abdo. Los fiscales de esta administración ya, o bajo digamos, gobierno, hicieron la investigación. Hay un juez que se anima a ordenar un allanamiento en la casa de un diputado que forma parte del partido de gobierno. O sea, son pequeños elementos. Yo no sé si son mayoría, yo creo que son minoría los corajudos. Espero que esta historia no termine con esos fiscales en la calle o suspendidos, porque ha ocurrido antes, ¿verdad? Se empezó una investigación y lo que se animaron a investigar terminado todo imputado o en la calle. Espero que esto no quede así. Te voy a hacer un comentario final, si me permitís. Sí. 30 segundos. Dos líneas. 30 sí. segundos. En Italia en el 93 se produjo una cosa como esta. Hubo un juez, no le deseo hasta el doctor legal, ¿verdad? Falcone, Giovanni Falcone, que falleció. Cerramos. Porque dijo, los que tienen miedo mueren todos los días, los que no tenemos vamos a morir una sola vez. Y a partir de ahí se despanzurró la camorra, la mafia italiana y todo lo demás. Es el Poder Judicial y el Estado de Derecho la clave. Bueno, ojalá que te vivo para verlo. No Sí, quiero... sí, sí. Nos vamos. Gracias por la atención. Ya está nuestro compañero de deporte, así que directamente vamos con eso. Dale. Siempre digo lo que pienso.